vayamos al grano. Sé que también lo has experimentado, ver a ese personaje que lo tiene todo, trasfondo, diseño, personalidad, que su mera presencia agrega sabor a una historia, y que cuando todo parece indicar que apenas estamos viendo lo que tiene por ofrecer, solo puedes decir: A ver, ¿qué pasó? Y es ahí donde no sabes cómo sentirte. Es como si faltara algo en un plato. Está bien, sí, pero sabes perfectamente que pudo ser mejor. Y es evidente que ni siquiera Kamen Rider podría escaparse de esa sensación. En una franquicia donde cada vez hay más personajes, más transformaciones, más Riders. Es simplemente imposible que cada tanto no nos topemos con casos donde el potencial es lo único que quede tras el final. Y por eso, y porque no soportaré otro video de 40 minutos seguido, vamos a hablar de ellos, los personajes que lo tuvieron todo, y terminaron en la nada. Yo no moriré, no importa que mi cuerpo sea destruido por completo. Mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes. Empecemos por un personaje bastante único, Bernage, la reina de Marte. Realmente llamarla personaje es complicado, pues sus apariciones son escasas, ni siquiera sabemos cómo era su forma física y, por ciertas cosas que mencionaré más adelante, es la única con una justificación real de por qué terminó así. Pero empecemos por el principio. Durante la llegada de Evolt a Marte, por lo que sabemos, ella fue la única capaz de hacerle frente, derrotándolo en su forma Black Hole y dañando su cinturón en el proceso. Pero, como el parásito que es, logró unirse a la caja de Pandora antes de ser destruido, no dejándole más opción que separar su alma de su cuerpo para poseer el brazalete que usaría Misora por toda la serie. Si bien no pudo salvar a su reino, logró frenar a Evolt, cosa que volvería a hacer cuando tomó el cuerpo de Misora por primera vez. Si creen que fue una tragedia lo que vino con la creación de la Skywall, no se hacen una idea en lo que pudo convertirse si ella no hubiera interferido. Y es que, ella es una pieza fundamental de la historia de Wii. Ella es la razón por la que Misora puede purificar las botellas, la primera en nombrar a Evolt, la clave para controlar la forma cazar demonios, incluso siempre apareció en la intro. Y así es como actuará en toda la serie, debido a su deplorable estado, usar aunque sea mínimamente su poder, consume la poca vitalidad que le queda, por lo que solo aparecerá en momentos de máxima necesidad, pues pese a todo, no por nada era el único ser capaz de mirar de igual a igual a un Blood-Stalk, que recordemos, son devoradores de planetas. Y es ahí donde empiezan las cosas interesantes, ella y Evolt son fuerzas que se oponen entre sí, tanto que, de alguna forma, esto incluso aplica a la biología. Como si su lucha fuera parte del destino. De hecho, esto es algo muy curioso, pero por cómo Evolt habla cada vez que la menciona, incluso parecen rivales a su manera. Al menos de su parte, se nota que su odio iba más allá del simple rencor por lo que pasó en Marte. Resulta hasta irónico que por tecnicismo, ahora los dos estén parasitando el cuerpo de padre e hija, y si bien todo el trasfondo que comparten son escenas pequeñas, es un set ideal para una enemistad, pero es ahí donde está el problema. No es que se haga mucho más con ella, como dije hace rato, es más una herramienta que un personaje propio, aparece, logra que los protagonistas escapen, si hay suerte dará algo de información, y luego volverá a dormir hasta que deba repetir eso otra vez. Y si eso fuera todo, tampoco ameritaría estar aquí, excepto por dos cosas. La primera siendo el arco de Misora, quien, recordemos, llegado a cierto punto, su único deseo era poder ayudar más. Sufría por sentirse inútil, rogando porque una moribunda Bernage usara lo que le quedaba de poder para ayudar. Como si a su arco le faltara algo, convertirse en una Rider. Y si bien a alguno le sonará a que exagero, en el preciso instante en el que se hizo el amago con eso en el especial de Prime Roach, significa que es una posibilidad que la propia serie reconoce que estaba ahí. En un momento de máxima necesidad, ella no hubiera dudado en ponerse un cinturón para luchar. ¿Y quién mejor que Bernage para eso? Un personaje que ya establecimos como capaz de igualar a Evolt, y a la que se la pudo sintetizar de alguna forma en una botella, para conservar lo que quedara de su esencia. Si tomamos en cuenta sus últimas palabras, es obvio que la única razón por la que luchaba por seguir existiendo era algún día ver la derrota del monstruo que le quitó todo. Es el contexto perfecto para un Rider. Y lo que le daría sabor, sería la segunda cosa. Ella era realmente buena. Quiero decir, trata a Sawa como algo inferior y, por más que no tenga sentido el momento donde la convierten en un Smash, lo que repite una y otra vez es que quiere su planeta de regreso. Solo piénsalo. Si Evolt es el extremo del caos, ella lo es del orden.
Y si ese era el punto, tener un momento donde, con un nuevo cuerpo, motivada por su poder o la mera melancolía, hubiera decidido que puede tener de regreso lo que le quitaron si convertía la tierra en un sustituto. Después de todo, es una reina sin reino, quién sabe qué es lo que hubiera hecho si su prioridad no hubiera sido vengarse. Pero como dije al principio, si hay alguien con justificación es ella, pues Sora Amamiya, su actriz de voz, se enfermó de corditis durante la serie, una enfermedad que inflama las cuerdas vocales, razón por la que sus apariciones son tan cortas. Desconozco si se ha mencionado en alguna fuente oficial qué planes había para Vernage antes de su padecimiento, pero solo puedo decir que este es un caso en el que el personaje termina así por fuerzas mayores, por lo que no hay mucho que se pueda hacer al respecto. Aunque, si lo piensas, esta sería una muy buena temática para abarcar en la novela, si es que algún día sale. ¿Cómo era ese reino en Marte, y cuál es la verdad tras una reina que ya no tiene nada sobre lo que gobernar? Es la única trama que realmente valdría la pena revisitar, por lo que, si algún día llegase a ver la luz, es posible que tenga otra oportunidad, lo cual es mucho más de lo que puede decir el resto en este video. ¿Por qué no puedo ser tú? Este puesto me duele personalmente, pero vayamos desde el principio. Kabuto es una serie rara, y cuando digo rara, lo digo en serio. La peculiar mezcla entre los enemigos más peligrosamente específicos de la franquicia, contra el Gordon Ramsay en botarga. Es, diría yo, la serie de cocina más bizarra que existe. Y por más que me guste, no me dejarán mentir, a la serie le falta algo, un ingrediente mágico que podría cambiar muchos de sus problemas. Un villano. Solo tiene contados casos donde algún enemigo se lleva un par de capítulos, pero ahí está el detalle. Solo hay un par de intentos con resultados variados, y es ahí donde este personaje debería haber cambiado las cosas. Soy Itendo, o mejor conocido como Dark Kabuto. Tropos de villanos hay miles, cada uno con sus pros y contras, pero no me dejarán mentir, hay uno que, aunque se lo vea más en videojuegos, nunca falla. Soy tú, pero mejor que tú. No por nada los Dark Raiders son tan populares, y es ahí donde viene el protagonista de este puesto. Desde el inicio se lo construye como un misterio. La persona en la que se experimentó para desarrollar a los Sectors, que era tan peligrosa que se lo mantenía encadenado en las profundidades de Shibuya, y cuando lo conocemos, parece un niño, se alegra con cosas simples, siempre está sonriendo. Su inocencia es tal que incluso parece que ni siquiera termina de entender que es una imitación, llamando al original, yo. Pero en contraste con su actitud, es más violento, más salvaje. Carece de la habilidad del original, pero lo compensa siendo pura fuerza bruta. Si ves sus combates, notarás que, si realmente en algún momento tuvo ventaja contra Kabuto, es porque lucha con desesperación, la misma desesperación de un animal acorralado, la pura desesperación de seguir viviendo. Y qué mejor para complementar esa caracterización, que con un origen igual de interesante, pues hablamos de una de las historias más oscuras jamás vistas en cualquier serie de Kamen Rider. Era solo un niño, lo secuestraron y experimentaron con él para convertirlo en esto, una imitación del Tendo original, que solo conoce la miseria y que está convencido de que él es el verdadero porque simplemente no tiene nada más, la persona a la que lo forzaron a hacer es todo lo que conoce. Tiene la motivación perfecta para odiarlos a todos. Le quitaron todo, su vida, su nombre, su identidad, tal vez por eso se apegue tanto a Hiyori, y es que, aparte de ser su hermana, es el único otro ser que podría entenderlo, y cuando ella también lo abandona, solo le queda una cosa: destruir este mundo, y demostrar lo horrible que sería, si el villano a vencer fuera el mismísimo héroe. O eso me gustaría decir. Pues desde su primera aparición, hay un pequeño detalle que lo arruina por completo. Kabuto ya alcanzó su forma final, y más allá de su primera pelea, la serie tiene que buscar excusas para prolongar su derrota. Se dice textualmente, en 2 de sus 4 peleas, Tendo se deja ganar, porque de otra forma no podrá rescatar a Hiyori. Si bien son buenas coreografías, todas pierden mucho cuando recuerdas ese simple detalle. Dark Kabuto no es un villano, es solo un trámite, y una vez ya no queden excusas. Y cuando termina su arco, el trato que tiene es tan patético que hasta da pena. Cassis no necesita siquiera transformarse para dejarlo en ridículo, llamándolo recién nacido. Bueno, siendo justos, ningún Raider de Kabuto podría contra esa cosa en solitario.
En su última pelea con Kabuto, por bien coreografiada que esté, es otro trámite hasta que Tendoro encuentra el momento para usar Hyper. Es derrotado sin molestarse en acabar con él, momento en el que fuera de cámara es capturado para ser usado de amplificador para convertir a más personas en nativos. Por cruel que sea la revelación de su historia, no puede hacer nada, necesita que su contraparte venga a salvarlo, solo para que, a la siguiente escena, Grillus lo use, literalmente hablando, de trapeador. Su final se da en las mismas condiciones en las que siempre vivió, como un objeto. Si bien logra llevarse consigo al responsable de su sufrimiento, no quita eso. Para ser un villano, todo esto ocurre tan apresuradamente que apenas tienes tiempo de procesarlo. Lastimosamente, el único sentimiento con el que se despide es lástima. Y da aún más pena recordando lo que dije al inicio. Lo que siempre le faltó a su serie fue un villano, y teniéndolo a él, hubiéramos podido tener a alguien más que capacitado para el rol. Al menos yo creo que el camino más adecuado hubiera sido introducirlo en un punto más temprano, para así aumentar ese odio poco a poco, tanto hacia el mundo como el Tendoro original, llevar hasta las últimas consecuencias que lo vea como un impostor, que lo culpe de todo y decida convertirse en su reverso, aquel que destruirá el camino hacia el cielo y a todos hará arrodillarse. O al menos, quien pudo ser. Hola, Capitán Horny al habla. Iré al grano. Soy el otro Gen. Llamo porque mi versión sin esencia finalmente lo hizo. Y sin él, nadie terminará este video. No puede ser que lo hiciera. Es Navidad. ¿Cómo alguien tan joven pudo hacerlo? Sí, intenté convencerlo de que no lo hiciera, pero lo hizo. Ahora tiene un canal de gameplays, donde resubirá las series que haga en directo. Siempre supe que quería morir, pero no esperaba que fuera de esta forma. Ok, voy para allá. Los hombres que me gustan son lo opuesto a alguien tan competente. Kamen Rider Faiz tiene muchas cosas buenas, a la par que muchas cosas malas, cosas que no tengo que mencionar si están viendo este canal. Pero cuando hablamos de personajes desaprovechados, nuestro querido instinto de carreras no se queda atrás, volviendo con el tema favorito de Gen, los villanos. Me trajo para hablarles de la desaprovechada máxima de esta serie. Sé que al decir desaprovechado y Faiz pueden venirles muchos a la mente, el Lucky Clover, Delta o incluso el padre de Marin, la trama policíaca o nuestro querido Rey Orphenok, pero la línea entre desaprovechado a mal ejecutado se termina poniendo justo aquí, ya que donde otros personajes son buenas ideas mal llevadas, en los desaprovechados tenemos a Yuka, parte del trío Orphenok, siendo de las primeras que aparecen en pantalla, que se dedican el tiempo de darnos su trasfondo, su pasado, su historia y aparte de todo, le dan un vínculo directo con uno de nuestros personajes protagónicos. Yuka era un personaje que apuntaba, si bien no a ser una de las villanas principales o algo así, sí se planteó para tener un arco y un desarrollo, incluso todo el setting te lo hacía ver solo por cómo estaban puestas las piezas. Empecemos analizando algo tan simple como el papel que jugaba en su propio grupo. Tenemos a Kaido, el que se presenta como el malo que realmente es bueno, solo que disfruta, entre comillas, de ser malo. No solo fue el único que no mató a nadie, sino que si vemos lo que pasa en Paradise Regained, él siguió ayudando a los protagonistas después de años. Luego tenemos a la figura de adoración de Gen, Kiba, o sea el más neutral, aquel que trataba de ser bueno pero la vida misma no lo dejaba, terminando por abrazar la maldad aunque este no la quiera. Y luego tenemos a Yuka, la que se presenta como la más buena y la víctima de las circunstancias. Y mientras que todo el mundo avanza la trama, ella es ese amigo que juega contigo en online, que no hace nada pero acapara todas las kills. Toda su historia se presentó como que todo lo que hace está justificado. Su vida es una mierda, sus padres no la quieren, su hermana la odia, sus amigos también, y su único contacto de felicidad era una relación cuestionable vía telefónica. Era más que normal que al tener estos poderes terminaría por la vía de la violencia. Todo su arco es ver cómo la chica que pasa de víctima a victimaria terminó siendo el mayor villano de todos y el más malvado. No le molestaba matar, no le daba cargo de conciencia acabar con vidas, porque para ella esto era solo pagar la deuda que la humanidad tenía con ella. Literal, era el personaje que mejor representaba la superioridad Orphenok, entre comillas, que te vendían los de Cerebro Biónico, porque fue la primera y la que más sintió la maldad que un humano puede tener. Así que ella sea la villana del grupo es un puntazo, y todo lo que digo me lo acabo de inventar. O sea, sí, todo lo que dije es algo que sería genial que se presentara porque obviamente el setting está armado de esta manera. Pero en la práctica todo lo que sabemos de Yuka o pasó fuera de cámara o no sabemos de ella.
Literal es una especie de perrito faldero de Kiba que va atrás de él a cada rato, cosa que cambia cuando se enamora de Kaido, y esto solo hace que ella tenga algo de personalidad, no mucho, cuando se da cuenta que al chico que le gusta a alguien más, pero no es que haga nada con esto, ni ataca a Mari, ni quiere matarla, al menos no de forma directa. Es algo raro, aunque la serie te deja claro que Mari tiene el plot armor de que sus villanos tienen retraso mental. Ella es la asesina sangre fría del grupo y termina volviéndose la mujer en la nevera, lo cual es triste porque del trío Orphenoch es la que se presenta con la mejor backstory. Mucho amor a Kaido y Kiba, pero lo de Yuka era una historia de origen brutal, algo que solo terminaría derivando en volverse una mujer loca, una mujer con sed de sangre que acabaría con todos porque la vida le fue injusta y que su única pizca de humanidad sería Keitaro, su novio por mensaje, el cual poco a poco se iría apagando para terminar su desarrollo, pero la serie literal no hace nada con esto. Yuka existe, pero hasta ahí, no hace casi nada, o bueno, miento, tiene dos momentos curiosos. El primero es cuando por algún motivo Takumi termina recordando a Yuka desnuda. No sé por qué, pero pasó, lo cual haría que Mari se enojara mucho si se entera. Y lo segundo fue su final. El final de Yuka es trágico, no porque sea malo, de hecho creo que es junto con su origen lo mejor. El final de ella no solo sirve para terminar de empujar a Kiba al lado oscuro, sino que termina muriendo como lo que fue, un monstruo con un corazón. El problema con esto viene casi de la nada. El hacer que Keitaro la aceptara con todos sus defectos para terminar luego muriendo feliz, entre muchas comillas, no es tan malo, aunque a mí no me guste, pero el tema no es tanto esto, que también, sino que pasamos de ser víctima de la sociedad y los odio a todos, a voy papi, de Yuka corriendo a su novio con diferencia de edad curiosa, lo cual es como, ok, literal se siente como si faltara algo, como si en el medio hubiera un arco que nos saltamos. Y sí, sé que hubieron momentos y justo antes de esta relación vemos como todos tienen mínimas interacciones, pero no se puede cambiar todo un arco con solo dos palabras. Es como si tuviéramos dos personajes distintos sin ningún tipo de desarrollo previo, porque seguramente todos aquí olvidaron que ella cometió asesinatos en masa, algo que, seamos justos, la serie tampoco se preocupa de recordarnos al punto de que el resto del elenco no lo sabe. Fight tiene muchos errores, siendo su recta final uno de ellos, pero cuando hablamos de desaprovechados no se me ocurre ninguno más claro que Yuka, una villana con el potencial de ser una yandere loca, una femme fatale o simplemente cualquier cosa que justifique por qué en la película actúa tan diferente. O sea, a la chica con el mejor origen de villano, realmente su participación funcionó para que el caballo homosexual de las montañas se vuelva malo, más machista imposible, o sea, y no huevasado, pero no sé, esperaba más. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. Aquí, ¿qué es lo que puedo decir? Si ves este canal estoy seguro que sabes que tanto puedo exprimir a un personaje, pero aquí... la verdad no sé qué decir. Kaito es el secundario de Decade, y él es un cazatesoros. Y Kanchero, y también... ya dije que es un cazatesoros. Hablando en serio, Dien es directamente una anomalía, se presenta a sí mismo como un personaje que posee respuestas, y es lo que más hará durante la serie, por alguna razón sabe de todos los mundos, y cuando nadie más pueda, será su trabajo dar explicaciones. Aparte de que él sabe quién era Tsukasa, y al menos en papel, eso debería ser la clave de todo lo que lo rodea, pero no será tan fácil, porque él no es un héroe, ni tampoco un villano, solo sigue sus propios intereses, y aparecerá para complicar la trama tantas veces como será un apoyo, a la par que de a pocos aprende que los mayores tesoros no se trata de lo material. O eso en el papel, porque la verdad es que, Dien nunca hizo nada. Si realmente es un cazatesoros, hablamos de uno de los peores de toda la ficción. Para empezar, nunca se explica cuáles son sus estándares, a veces quiere objetos, otras veces personas, y más allá de agrandar su arsenal, no parece que lo haga por ninguna razón, que sepamos, no es un vendedor, ni un coleccionista, supongo que es simplemente un acumulador compulsivo por cómo habla, y si bien podría tratarlo como algo menor, toda su personalidad se basa en eso, es como construir encima de la nada, y tampoco es como que su desempeño lo arregle. En toda la serie la única cosa que logra robar es la carta de Black, y eso únicamente porque no hay una escena donde la devuelva. De resto, o es frustrado, o él mismo regresa a lo que toma. Se supone que a lo largo del viaje debería aprender qué cosas son verdaderamente importantes, habiendo al menos dos momentos donde parece estar cambiando, solo para que al siguiente capítulo vuelva a su rutina de siempre. Este desarrollo es tan intrascendente que no solo no importa en su serie, en sus apariciones recientes se ha visto como no tiene problemas para colaborar con villanos, por lo que realmente no aprendió nada en todo el viaje. Y hablando de eso, nos queda su faceta como antagonista y o aliado, la cual es conflictiva como poco.
No tiene reparo en aprovecharse de otros, mentirles, o directamente poner civiles en riesgo. Excepto con Tsukasa, a quien lo admita o no, trata de forma particular, incluso, cariñosa a su manera. Mi compita hermoso. Sabiendo que internet está lleno de fanarts de este tipo y Decade, uno esperaría ver que es un gran aliado, rival, o hasta villano, siendo su secundario, cualquiera de estos roles sería lo normal, pero todo su papel es contradictorio, es la única persona por la que muestra interés, hay varios momentos donde sale del absoluta nada solo para salvarlo, y en contraste, en otros le pone obstáculos. Como si fuera una tsundere incapaz de decidirse si lo quiere o no. Y de resto, no hay nada. No llega a desarrollar una relación con ningún otro personaje, fue un antagonista para Yosuke en el arco de Agito, y una vez casi lo matan junto a Natsumi porque tuvo la brillante idea de pedirle ayuda a un asesino serial y un vagabundo depresivo. Y tal vez pienses que su moralidad dudosa sea algo interesante, pero esto es más un caso de bipolaridad, si es bueno o malo, depende del capítulo, una idea interesante en papel, pero que en la práctica, lo convierte en básicamente un maniquí, solo sirve a lo que la trama requiere que sea. Y creo que no hay mejor forma de demostrarlo que con el último capítulo. Donde ante la posibilidad de que Tsukasa muera, se niega a dejarlo ir solo, incluso diciendo que lo considera el mayor de los tesoros. Pero antes de que digan nada, la serie termina con él dándole un tiro en la cabeza, cuando hace una escena había decidido que lucharía con él hasta el final. Y la película directamente corta todo lo que pasó de aquí hasta que Decade ya exterminó a casi todos los Raiders, así que tampoco crean que habrá una explicación a por qué cambio de opinión. Y sí, sé que habrá alguno pensando que todo esto puede ser perdonable, porque él se presenta a sí mismo como una fuente de respuestas, su propósito en la historia es dar a conocer información sobre Tsukasa y su pasado, y debería. Saben, ni siquiera lo voy a intentar. Él nunca da respuestas, si no ves All Riders vs Daishoker, nunca conocerás el pasado de Decade, esto es tan extremo que incluso el capítulo de su mundo apenas si da explicaciones, ni siquiera vale la pena que me pase a repasarlo, por más que en contexto es probablemente el mundo más oscuro que apareció, su impacto es nulo, y si saltas este capítulo no notarás ninguna diferencia. Así que, nada, y sí, sé que tiene una película en solitario, pero chicos, si para verlo hacer algo, tienes que ver la última película, de una trilogía, de otra serie, es que esto es un caso perdido. Diría que, para arreglar esto, simplemente le hubiera dado un arco o participación más compleja. En cierto punto Narutaki menciona que Dien y Decade están destinados a destruirse mutuamente, eso pudo usarse para decir que, mientras Tsukasa cumple una labor más grande que sí mismo, el egoísmo de Kaito lo lleva a querer preservar los mundos a toda costa, incluso si, al igual que el suyo, estos están podridos, son un tesoro en sí mismo. Y que, pese a ser grandes amigos, esto los lleve a una confrontación definitiva. Pero ante la falta de cualquier cosa que decir, este es Dien, el personaje más desaprovechado de Kamen Rider. Este video ha tomado más tiempo del que pensaba. Entre cambios de editor y sucesos personales, lamento haber tardado tanto. El año pasado representó un enorme crecimiento para el canal. He avanzado como nunca pensé que lo haría, y por eso he de decirles que no es suficiente. Debemos crecer más, llegar más alto, y por eso quiero hacerles una propuesta. Mi objetivo para este año son los 15.000 suscriptores, y si logramos llegar, yo les daré esto. Sin duda, el video que más me han pedido desde que comencé este canal. Esta vez, pueden hacerlo realidad. Pero por ahora aún hay mucho que ver. El año apenas empieza, y yo solo puedo decir. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.